Buenos días a todos, hermanos y amigos. Gracias al Señor también por esto que vamos a hacer ahora, que es la presentación del bebé de nuestros hermanos, que no tiene nada que ver con un bautismo de niños, sino simplemente pedimos la bendición del Señor, como nuestros hermanos han sentido en el corazón, sabiendo que ellos han sido bendecidos y conocen lo que significa la bendición del Señor, y pedir al Señor la bendición para sus vidas. También ellos traen a su hijo Eben, que sabemos que los hijos es lo más preciado que tenemos en nuestros corazones. Así que, entendiendo esto, vamos a tener unas breves palabras. Le voy a pedir a Elian y Juli si quieren acercarse por acá. Chicos, ¿se pueden correr un poquito? ¿Se sientan ahí? Un poquito, ¿no? ¿Se sienten ahí? Si no, pónganse uno de ustedes acá. Así tienen más lugar ellos. Bueno, yo voy a citar unos pasajes de la Biblia, brevemente, no los busquen. Podemos decir en un pasaje que está en Génesis 49:24, que dice: el pastor y la piedra de Israel. Deuteronomio 32:4 dice: él es la roca cuya obra es perfecta. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también dice, hablando de Cristo, que es la piedra espiritual, y también dice: y la piedra era Cristo. También en otra carta de Pablo dice: siendo la principal, hablando del edificio de la iglesia, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Así que podemos pensar, ¿qué tienen en común todos estos pasajes? ¿De qué nos habla? De una piedra o una roca, ¿no? Así que vemos que a Dios le agrada y nos ha mostrado a nosotros, a Jesucristo, como una roca, como una piedra. ¿Y qué sensación nos da una roca, una piedra? De firmeza, ¿no? De firmeza, de estabilidad, de inalterabilidad. Estoy un poco nervioso. De durabilidad, ¿no es cierto? Si comparamos elementos de la naturaleza, una piedra es mucho más fuerte y permanece inalterable con respecto a otros elementos. Así que, ¿por qué podemos decir Dios presenta a su Hijo como una piedra? Porque nos habla de la firmeza de la roca, la inmutabilidad, que Dios no cambia, siempre el mismo. Jesucristo no cambia. Pablo dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También hay otra historia que habla de Moisés cuando saca al pueblo de Egipto. Al poco tiempo que estuvieron en el desierto, ese pueblo tenían sed y se enojaron contra Moisés. ¿Y qué le dijo Dios que hiciera a Moisés? Tenía que herir una ¿qué? Una piedra. Eso nos habla de la cruz, de que Cristo, la roca, tuvo que ser herido para darnos a nosotros el agua de vida, la vida eterna. También hay un salmo, el Salmo 40, versículo 2, que dice ahí David: hizo sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, la roca estable, y enderezó mis pasos. Lo cual nos habla de la obra que Jesucristo quiere hacer en los corazones de las personas. Y acá hay un pasaje, no lo busquen tampoco, yo lo voy a leer, en 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, de donde nuestros hermanos han sacado el nombre para su bebé, que habla de una historia
versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpa y Sen, y púsole por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es una historia muy preciosa, aunque tiene un contexto anterior muy triste, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios por muchos años a causa del pecado, a causa de la idolatría, y estuvieron muchos años sin profetas, sin palabra de Dios para que les hable, a causa de su desobediencia, a causa de su apartamiento voluntario de Dios. Pero Dios, que nunca deja a su pueblo y a sus hijos, después de un tiempo que él consideró, les envió un profeta, Samuel, y dice la palabra que Samuel habló a todo Israel completamente, todo Israel supo que Samuel era profeta de Jehová. Sin embargo, ese pueblo tan rebelde tardó más de 20 años para escuchar la voz del profeta. Pero llegó un momento que ese pueblo entendió y se convirtió a Dios de todo su corazón, y ahí en Eben Ezer, este versículo, ahí Dios le dio una gran victoria al pueblo de Dios, a Israel, sobre sus enemigos naturales que tenía en ese momento, que eran los filisteos, los cuales los tenían esclavizados y ellos sufrían. Pero ahí ese pueblo se convirtió de todo corazón al Señor, se humillaron, se arrepintieron, creyeron en la palabra de Dios que tanto tiempo les estaba hablando, y ahí Dios le dio una gran victoria. Dice que tronó Jehová con fortaleza y los filisteos fueron avergonzados. Y ahí hubo una situación, podemos decir, en ese momento y en ese lugar muy, muy preciosa, que fue que cuando ellos entendieron lo que Dios quería de ellos, Dios los bendijo, los ayudó y ellos fueron victoriosos. Por eso el profeta Samuel ahí levantó, dice, una gran piedra, y se dice, no dice en la palabra, pero se cree que él escribió ese nombre, Eben Ezer, sobre la piedra, y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué quiere decir? Eben Ezer. Eben quiere decir piedra, y Ezer quiere decir ayuda. Así que ahí pasó algo que es muy, muy lindo para meditar y para que nosotros nos vayamos ahora, no solamente con la bendición, pedir la bendición del bebé, sino también con una palabra del Señor que nos muestra que ese nombre, Eben Ezer, es, podemos decir, una combinación perfecta, porque la piedra es la que siempre está. El Señor Jesucristo siempre estuvo con ellos y siempre los quiso ayudar, pero ellos no escuchaban la voz de Dios. Pero en ese momento, mediante una predicación del profeta Samuel, ellos se convirtieron a Dios de todo su corazón, dejaron los ídolos y Dios le dio la victoria, después de muchísimos años. Así que vemos la combinación perfecta en la roca, que es Cristo, que siempre quiere ayudarnos, pero tiene que cumplirse la otra parte, que es que coincidan las dos voluntades, la de Dios y la mía, la de cada uno de nosotros, para que Dios nos pueda ayudar. Porque Dios tuvo una paciencia de esperarlos, y ellos nunca se volvían a Dios. Pero en ese momento ellos reconocieron sus pecados, se humillaron, se quebrantaron y Dios los ayudó y les dio la victoria. Por eso el profeta levanta esa piedra para que ellos no se olviden de ese momento y para que nosotros también aprendamos y no nos olvidemos que Dios siempre está queriendo ayudarnos. Siempre. Si no nos ayuda es por causa de que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Por eso podemos decir ahora, todos los que estamos aquí, ¿quién no quiere que Dios le ayude? Todos queremos que Dios nos ayude, de distintas maneras, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, pero todos queremos que Dios nos ayude. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que pasar? Tienen que pasar dos cosas para que Dios nos ayude. Una, que Dios esté dispuesto a ayudarnos, que como hemos visto, siempre está. Y la otra es que yo escuche la voz de Dios
para que Dios me pueda ayudar. Así que pensemos los que estamos acá, los que todavía no han tenido una experiencia con Cristo, de decirle, Señor, quiero que me salve, porque aquel que no tiene a Cristo no tiene la salvación de su alma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere ayudarlo, siempre quiso ayudarlo, pero falta que se cumpla la otra parte. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la roca eterna de los siglos? El Dios eterno, pero que se hizo como uno de nosotros porque tenía que ser herido por la ley, porque ahí cuando Moisés lo hiere con la vara, esa vara significa la ley. Y Cristo, dice Pablo, fue hecho maldición por la ley, para salvarnos a nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque nosotros pecamos y hemos ofendido a Dios. Así que, ¿qué es lo que dice la roca? ¿Qué es lo que dice Cristo? Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Dios ha puesto a alguien, a uno solo, a una sola persona para que podamos llegar a Él. Ese es Jesucristo, su Hijo amado que lo tuvo que entregar, la roca que tuvo que ser herida para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, tener comunión con Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, si alguno no ha creído en Cristo, sepa que Dios siempre lo ha querido y lo quiere ayudar. Pero tiene que escuchar la voz de Dios para que le dé la salvación, para que lo ponga sobre la roca y para que le ayude en la vida, enderece sus pasos. Así que Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hablando del tiempo pasado del pueblo y el tiempo presente, porque ahí le dio la victoria. Pero si decimos, hasta aquí nos ayudó Jehová, y sabemos que Cristo es la roca, si nos ayudó hasta hoy, ¿qué va a ser el futuro? La roca no va a cambiar. Así que para nosotros también, los que somos hijos de Dios, que podamos apoyar nuestra vida en la roca eterna, inconmovible, firme, que es Cristo. Que el Señor nos bendiga, para que también, ahora vamos a orar por Eben, para que el sentir de nuestros hermanos es que él, cuando el Señor lo bendiga, le dé un crecimiento sano, pero también que el día que él crezca y pueda discernir, también sepa entender, pueda aceptar a Cristo como Salvador y se apoye en Él, si el Señor no viene antes, para su vida, ¿no? Para que el Señor también, como decía David, enderezó mis pasos, ¿no? Para que nos dé una vida llena de bendición por el Señor. Señor nos bendiga. Vamos a orar, pero antes de orar por Eben, vamos a escuchar al coro, también con una canción que también es una oración, para que el Señor bendiga al bebé y bendiga a sus padres.
precioso y amado del Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, con toda gratitud, porque en esta hora podemos presentar a este niño, Eve, delante de tu presencia, Señor, encomendándolo en tus manos para que tú lo bendigas, para que él, Señor, si tú no vienes antes, le puedas dar el entendimiento espiritual para que pueda conocer a tu Santo Hijo Jesucristo como el Salvador personal de su vida. Tú le bendigas, Señor, bendigas a sus padres también para que le des sabiduría y puedan criarlo en tu temor, Señor, con sabiduría adecuada. Le agradecemos por este momento, le agradecemos a sus padres, Señor, también por la obra que ellos hacen para ti, Señor, que les bendigas, les des sabiduría, crecimiento espiritual cada día. Y gracias por todos los que estamos aquí, Señor, y todas las cosas las ponemos en tus manos, rogándote también que bendiga la palabra que hemos escuchado para que tú hagas la obra en cada corazón. Gracias por los hermanos, familiares también, los hermanos también que nos visitan, tú les bendigas, Señor, tú les des la bendición. Te alabamos y te adoramos con el perdón también de nuestras faltas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar el corito para que pasen los niños a la escuelita. Los hermanos del coro pueden ocupar los lugares.